Buenas noches. Comenzamos nuevo año y nueva etapa en mesa de redacción. A partir de ahora vuelvo a estar con ustedes todas las noches. Hoy en nuestro debate hablaremos de empleo. La contratación aumentó un 16% en nuestra comunidad en 2014, pero solo 8 de cada 100 puestos de trabajo fueron indefinidos. Analizaremos con nuestros invitados estos datos y hablaremos además del retraso de la Dirección General de Tráfico para aprobar el nuevo reglamento de circulación que regulará, entre otras cosas, el tránsito de las bicis por las zonas peatonales. Para hablar de estas cuestiones nos acompañan esta noche en mesa de redacción Jorge Azcón, concejal del Partido Popular. Buenas noches, feliz año, Jorge. Muchas gracias, feliz año y bienvenida. Bienvenida a tu casa, es difícil dártela, ¿no? Pero vamos, bienvenida, sí. Muchas gracias. Pascual Moreno, médico. Pascual, buenas noches. Buenas noches, feliz año a todos y a los que nos escuchan y bien hallada. De nuevo. Muchas gracias. Pilar Alegría, diputada del PSOE, buenas noches. Feliz año, Pilar. Y feliz año a los tres y a todos los que nos están viendo, y muchas gracias por invitarme de nuevo este año a que participar con vosotros. Bueno, vamos a comenzar ya a debatir. Hablaremos de ese primer tema, el empleo, las contrataciones. Decíamos que han aumentado un 16% en 2014, en todo el año pasado, pero solamente un 8%, es decir, 8 de cada 100 puestos de trabajo fueron puestos de trabajo indefinidos. ¿Cómo valoráis estos datos? Porque esa creación de contratos, de empleos, es un dato positivo, pero está por la contrapartida otra cuestión que comentábamos: se está creando empleo, pero de menor calidad que antes de la crisis. Jorge. Bueno, yo creo que se está creando empleo, ¿no? Es decir, porque las gracias que veníamos de hablar en estos meses, en estos años anteriores, no veníamos, el debate no era la calidad del empleo, sino que el debate era la destrucción del empleo, ¿no? La realidad es que hemos pasado mucho tiempo, muchos años, en los que España ha venido destruyendo empleo año tras año, y ahora entramos en un escenario en los que España crea empleo. Es verdad que a todos nos gustaría que el empleo que se creara fuera de mayor calidad, y es verdad que nos gustaría que el ritmo de crecimiento de empleo todavía fuera mucho mayor, porque evidentemente cuando estás hablando de millones en Aragón, de 100.000 personas que se encuentran en el drama humano del desempleo, evidentemente es lo más importante que tiene que ver cuando hablamos de política. Es decir, lo más importante, donde hay que poner el mayor
realidad es que además no es un paréntesis en una larga trayectoria. La verdad es que es un cambio de ciclo, porque los buenos datos que hemos conocido de la creación de empleo en Aragón parece ser que a lo largo del año 2015 van a ser todavía mejores. Es decir, y por lo tanto lo que tenemos que esperar es que mejoren cuantitativamente, mejoren todavía más el número de personas que pasan a estar trabajando en lugar de estar en desempleo, y que mejore todavía más de lo que ya ha mejorado el número de empleos indefinidos que se crean. Es una buena noticia y ojalá pudiera ser mejor, pero evidentemente es mucho mejor de lo que venía siendo hasta ahora. ¿Mejorarán esos puestos de trabajo, esas contrataciones en 2015, Pascual? Ojalá. Yo comparto un poco el análisis que hace Jorge, quizá con un poco pelín menos de optimismo del que le plantea, porque los datos son a veces más tozudos de lo que parecen, ¿no? Es posible que efectivamente hayamos llegado al fondo del agujero, ¿no? Lo que no sé si estamos rebotando de verdad, ¿no? Y el ritmo efectivamente de creación de empleo es de alguna manera un poco paupérrimo, ¿no? Para lo que realmente necesita este país con las cifras de desempleo que tiene, ¿no? Yo, por más que alguno que me viera diría que me tenía que preocupar otra cosa, me preocupa seriamente la situación, sobre todo entre los jóvenes, en el tema del desempleo, ¿no? Más de la mitad de los jóvenes en estos momentos están en situación de desempleo en este país, y eso significa que las soluciones empiezan a ser individuales, es decir, o genero algún tipo de alternativa laboral por mí mismo, o me convierto en eso que el gobierno llama de forma pomposa emprendedor, o me voy al extranjero, ¿no? Como solución laboral. Más de medio millón, no, alrededor de medio millón de jóvenes desde que comenzó la crisis se han ido al extranjero, ¿no? Y yo creo que eso es una sangría para un país como este, ¿no? Por más que pueda ser positivo, y sobre todo positivo si algún día tienen la posibilidad de volver, lo que dudo que eso ocurra. Yo estas navidades, la gente vuelve a casa por Navidad y yo he tenido ocasión de juntarme con algunos amigos que han tenido que irse al extranjero, bien porque han optado por ello profesionalmente, o bien porque laboralmente era la única alternativa que tenían. Y francamente se plantean que en España se vive muy bien, pero eso de que en España se vive mejor que en ningún sitio no es verdad. Y sobre todo desde el punto de vista laboral, ¿no? Y ellos mismos dicen que es imposible tener el nivel salarial que yo tengo ahora mismo fuera con un puesto nada llamativo. Les llama la atención la dificultad de poder alcanzarlo aquí, donde efectivamente hemos ido a empleo muy precario, a empleo muy temporal, con muy escasas perspectivas de generar una carrera profesional dentro de una empresa o de un entorno profesional, y yo creo que eso es un dato muy negativo. Pilar. Sí, bueno, yo un poco comparto el análisis que han hecho mis dos compañeros. Es verdad que cuando conocemos que el paro disminuye, pues todos
ese descenso fuera mayor y sobre todo que ese descenso del desempleo fuera a raíz de la creación de un empleo digno, porque ciertamente es muy preocupante que hay un número muy abultado de gente que no tiene trabajo, pero también la realidad es que muchos de los empleos que se están construyendo son empleos precarios. Yo conozco mucha gente que a lo mejor trabajan 2 días a la semana, un total de 10 horas, que con eso es verdad que cuando te encuentras en una situación indigna, por decirle de alguna manera, lo fundamental es tener trabajo. Pero claro, si ese trabajo no te permite una mínima pauta de dignidad, difícilmente con ese salario que percibas puedes mantenerte a ti misma, y ya no quiero decir a una familia, ¿no? Y más cuando estamos viendo que también los servicios sociales de los que mucha gente ahora tiene que tirar, en estos años estamos viendo cómo su eficacia y su gestión están bajo niveles mínimos, ¿no? La letra pequeña sobre estos datos aquí en Aragón, pues diré que ciertamente lo que hemos visto en las evoluciones es que esa mejora que está habiendo en el desempleo en Aragón está siendo un poquito peor siempre que la media nacional, y a mí me preocupa mucho lo que comentabas al principio, que de los contratos que por ejemplo se hicieron en noviembre, solo el 9% ha sido empleo, contratación indefinida, con lo cual eso te lleva a pensar que ese descenso que ha habido de empleo es por la campaña de rebajas, es por la campaña de Navidades, es por la apertura, por ejemplo, de las pistas de esquí, es decir, es un contrato a tiempo parcial, no. Entonces, espero y deseo que este descenso de empleo vaya mejor, pero que por otro lado tengamos un aumento mayor de empleos indefinidos. Y luego también hay una cifra que me preocupa mucho, que es el descenso de afiliados a la Seguridad Social. En noviembre conocimos que había disminuido en 2000 y pico personas el paro, sin embargo se había destruido casi 1.900 personas en Seguridad Social, y si nos referimos a cuando el Partido Popular llega aquí a la Comunidad Autónoma de Aragón, se encontró con 522.000 afiliados a la Seguridad Social, y hoy hay 505.000, 17.000 personas menos inscritas en la Seguridad Social. Esos datos me preocupan estrepitosamente. Y la comentaba también un dato llamativo, el aumento de casos de personas que tienen que compaginar varios empleos para poder llegar a fin de mes, algo que hasta ahora parecía que no ocurría, ¿no? Bueno, es que evidentemente de lo que estamos hablando, para ser realistas, es de que empieza a acabarse la crisis. Yo creo que no hay que decir a la gente que la crisis económica en este país se ha acabado. Es decir, hay mucha gente que lo está pasando mal. Lo que pasa es que el inicio del fin de
que la creación de empleo y el que existan y el que haya muchos más afiliados a la Seguridad Social en Aragón, en el último mes de diciembre han sido más de 9.000 los afiliados a la Seguridad Social que se han incrementado. Es un dato que evidentemente tiene que generar esperanza. Lo digo porque es verdad que el empleo es el síntoma más importante de la crisis, ¿no? Pero si no hablamos solamente de empleo y hablamos de otro tipo de indicadores económicos, la verdad es que el horizonte es bastante esperanzador. Y este no es un debate nuevo, este es un debate que venimos teniendo ya desde hace tiempo, ¿no? En el que es verdad que se oyen voces mucho más críticas con lo que es este cambio de tendencia, pero la realidad es que los datos se van confirmando y que los datos son mejores año tras año, se va confirmando. Se va confirmando que el índice de confianza, que los índices de consumo, que el Producto Interior Bruto, las previsiones para el año que viene del Producto Interior Bruto son del 2,5 del crecimiento del Producto en este país. Hay que remontarse a muchos años atrás para tener crecimientos del Producto Interior Bruto en este país como esos, ¿no? Y la verdad es que cuando hablas de datos, desde la inflación al Producto Interior Bruto a cualquier otro tipo de indicador económico, son infinitamente mejores. Eso acaba materializándose en el empleo, que es lo más importante. Es verdad que todavía nos queda camino por recorrer, es verdad, pero los 400.000, los más de 400.000 puestos de trabajo que se han creado en España en el año 2014, hay que remontarse hasta el año 2006, año de burbuja inmobiliaria, año de cero crisis, para comparar un año en el que se crearan 400.000 puestos de trabajo como se han creado en este año 2014, ¿no? Yo creo que nos tendríamos que tapar mucho los ojos para ver que las cosas están cambiando y que tenemos que reforzar, por lo tanto, las políticas para que sigan cambiando y todavía mejoren más. Precisamente los empresarios están pidiendo que se aumenten los incentivos a las empresas para poder hacer esos contratos temporales, a hacerlos indefinidos. No están sirviendo del todo yendo a esos objetivos. Cuando la reforma laboral del Partido Popular se aprobó, uno de los objetivos que tenía esa reforma laboral es que en este país hubiera mucho más empleo indefinido y además con un diagnóstico que yo creo que era certero, y es que en este país había una dualidad. Había gente que tenía un contrato indefinido y mucha gente que no lo tenía, y había una diferencia muy clara de derechos laborales vinculados a esa situación, ¿no? Para empezar, pues tu garantía frente a la posibilidad de que fueras despedido o tuvieras que abandonar la empresa porque la empresa
síntomas, ¿no?, de la crisis. Yo creo que hay un síntoma que a mí me gustaría que el gobierno hablara mucho más de él de lo que habla, ¿no?, que es el de la desigualdad. Yo creo que una de las mayores consecuencias de esta crisis, de estos 7 años de crisis en España, han sido cómo se han acentuado los niveles de desigualdad. Y yo creo que eso es una de las misiones que tiene un gobierno que aspira a mantener un nivel de bienestar y un nivel mínimo de derechos de la ciudadanía que tiene que tener encima de la mesa. Hay un dato en lo que ha pasado, en el tiempo que ha pasado esta crisis. El 10% de la gente que más ganaba, que más gana, que más ingresos tiene, ha perdido un 1,7% de los ingresos. Y el 10% de la gente que menos gana ha perdido un 13% de los ingresos. Entonces, cuando estás en una situación de ser el pobre del grupo y pierdes más de un 13% de tus ingresos, eso está llegando a cuestiones esenciales para poder mantener esa dignidad de la que hablaba Pilar, ¿no? Y yo creo que es por ahí por donde hay que hacer políticas económicas y políticas sociales, porque al fin y al cabo es lo mismo. Es decir, si uno piensa que las políticas económicas van absolutamente disociadas de las políticas sociales, no está haciendo política, está haciendo otra cosa. Bueno, cambiamos de tema, seguiremos hablando en otra ocasión de empleo. Hablamos ahora de ese retraso de la Dirección General de Tráfico de aprobar el nuevo reglamento de circulación, un reglamento que, entre otras cuestiones, va a regular la utilización de las bicicletas por las ciudades, por las zonas peatonales, algo que está creando incertidumbre en los ciclistas en muchas ciudades, también en Zaragoza, porque bueno, parece que no se tiene muy claro por dónde se puede ir y por dónde no se puede ir, y que podría variar la normativa municipal a este respecto. ¿Cómo creéis que va a acabar este tema? ¿Qué puede decidir la DGT? Ya hay algún borrador, pero no se sabe del todo. Yo creo que aquí el que más nos podrá informar es Jorge, porque entre otras cosas lo comentábamos hace un rato, la DGT la gobierna el Partido Popular y por tanto son ellos los que tienen la posibilidad de gestión. Es verdad que había ya un reglamento, estaba a punto de aprobarse en el último gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, pero hubo que hacer un adelanto electoral y por lo tanto este reglamento quedó en el cajón y desde entonces el Partido Popular no ha tenido bien aprobarlo. Aquí en el Ayuntamiento de Zaragoza se aprobó una ordenanza en la que todos los partidos políticos estaban de acuerdo. Bien, es verdad que esa ordenanza fue recurrida por un señor y eso ha conllevado a que haya un retraso en la puesta en marcha de esta ordenanza. Bien, hay que decir que todas las ciudades donde hay carril bici se está funcionando con una ordenanza muy similar a la que teníamos pendiente por aprobar el Ayuntamiento de Zaragoza, y ahí estamos pendientes de
de ver si es posible que esto salga adelante. Desde luego, el Ayuntamiento de Zaragoza es el primero interesado en que la DGT tome cartas en el asunto. Yo sí que le pediría al Partido Popular, que son los que en este momento están gobernando el Ministerio de Interior y también la DGT, que pongan en marcha este reglamento y que no tengan tanto miedo a quienes estarán conformes o disconformes de cara a las hacia la próxima campaña electoral. Ya les digo que hace muchos años, concretamente en el 2008, ya estaba 2008-2012, perdón, ya estaba en marcha este reglamento y sin embargo, bueno, hubo que adelantar las elecciones y no se pudo aprobar, pero la voluntad existía, pero hasta ahora el gobierno y el Ministerio de Interior ha querido tenerlo retenido. Vamos a ver si lo que nos queda de tiempo en este año del 2015 que acabamos de comenzar, tenemos suerte y se puede aprobar. Jorge. Te veo muy informada de cuestiones municipales. En 2 días te veo con nosotros en el Ayuntamiento de Zaragoza. Es broma. A ver, hay 2 cuestiones, ¿no? Es verdad. Hay un reglamento. Hay un retraso en el reglamento de la Dirección General de Tráfico y es verdad, hay que ponerlo encima de la mesa y hay que pedirle a la Dirección General de Tráfico que ese reglamento vea la luz lo antes posible, porque es verdad que va con retraso y por lo tanto negar la evidencia es una estupidez. Es decir, todos tenemos que exigirle a la Dirección General de Tráfico que ante una situación que se tenía que solucionar para esclarecer la situación, lo haga lo antes posible, ¿no? Dicho lo cual, María, tú hablas de incertidumbre. La incertidumbre en Zaragoza no la crea el que falte un reglamento general del tráfico. La incertidumbre en Zaragoza la creó la ordenanza del año 2009, el que hubiera un gobierno que no quisiera aplicar la ordenanza del año 2009 y de hecho el que el Tribunal Superior de Justicia haya eliminado, haya derogado esa ordenanza del año 2009. Lo digo porque si nos ponemos a ver qué es lo que está pasando con la bicicleta en Zaragoza, podemos ir de destrozo en destrozo, ¿no? Es decir, podemos hablar desde lo que ha pasado en Independencia con el carril sugerido, que a los 2 días ha habido que borrarlo, o podemos ir más recientemente a lo que acaba de pasar en la avenida Valencia, en la que el carril bici que han creado lo que ha hecho es generar unos atascos en el que la totalidad de los vecinos de la avenida Valencia están poniendo el grito en el cielo de lo que está ocurriendo cuando el Ayuntamiento de Zaragoza toma medidas que tienen que ver con la bicicleta. Es verdad que el reglamento general de la Diputación General de la Dirección General de Tráfico va a darle un reconocimiento a la bicicleta que hasta el día de hoy no existía, pero lo que es verdad es
que se ha hecho, por desgracia, ha sido generar muchos más problemas que soluciones. La bicicleta está ahí, la bicicleta no ha venido para estar una temporada, sino que ha venido para quedarse y ser un nuevo elemento dentro de la movilidad de todas las ciudades, y en la ciudad en la que a nosotros nos afecta, que es la del Ayuntamiento de Zaragoza, por desgracia, lo que se ha hecho ha sido generar más problemas, no solucionarlos. Pascual. Yo comparto el diagnóstico de la bicicleta, está ahí, ha venido a quedarse. Además, yo creo que es un elemento de pacificación ciudadana, por no añadir factores de salud de todo tipo, ¿no? Y por tanto hay que hacer compatible la convivencia de alguna manera de ese vehículo, porque es un vehículo, pues con el resto de personas que usan la vía pública, ¿no? En ese sentido, yo creo que la ordenanza municipal, por más que efectivamente al recurrirla a una ley previa que claramente no cumplía, pues se demuestra como no legal y por lo tanto hay que modificarla. Pero la ordenanza municipal era avanzada, era buena, de hecho era copiada por otros ayuntamientos del signo político de todo tipo. Estaba a punto de publicarla, de hecho el Ayuntamiento de Valladolid, que está dirigido desde hace mucho tiempo por el Partido Popular, ¿no? Y lo tuvo que echar para atrás en la misma semana cuando lo iba a publicar por la sentencia del Tribunal Supremo, ¿no? Pero es que aquí se ha generado una polémica absolutamente absurda entre peatones y ciclistas por culpa precisamente de no hacer cumplir esa ordenanza. Es decir, esa ordenanza permitía el uso de la acera de forma excepcional solo cuando tenía tenía 4 metros de ancho, cuando no había aglomeraciones ciudadanas, cuando podías tener un metro de distancia entre el peatón y la bicicleta, cuando sin ir a más de 10 km por hora, respetando al peatón. Claro, si hay gente que no respeta al peatón o al ciclista o al automovilista porque es un mal educado, es incívico y no cumple, lo que hay que hacer es sancionarle. Y aquí no se sancionó. Y entonces resulta que cualquier acera era de uso libre por parte de la bicicleta, y eso no es lo que decía la ordenanza. No aplicar la ordenanza hizo que se generara una polémica absurda. Hizo que de pronto se genera un enfrentamiento que yo me imagino que los vehículos a motor con la ventanilla cerrada debían de estar partiéndose de risa, discutiendo a un peatón y a un... Porque realmente quien tiene que salir perdiendo de este reparto de alguna manera de espacios ciudadanos, obviamente es el coche. Yo hoy he venido en bicicleta a la tele, pero esta mañana para ir a trabajar he tenido que utilizar el coche. Y ahora cuando me vaya iré de peatón. Es decir, aquí no es una cuestión de bandos. Yo hoy he sido de los 3 bandos, ¿no? Pero hay una cuestión de convivencia, de uso cívico de la ciudad y de efectivamente tener que cambiar una ciudad que está muy orientada a la utilización del vehículo, del coche, pero que ahora tiene que ser compartida por todos, ¿no? Entonces, generar una polémica, efectivamente, por no aplicar una ordenanza, por no hacer que una persona que vaya circulando por la calle de Alfonso sorteando peatones y asustando
yo lo he leído, en medios de comunicación de fuera, se veía como casi ridículo la barbacoa que se ha montado. Pascual daba en el clavo, Pascual daba en el clavo, es decir, el centro de la intervención de Pascual es un debate que se ha tenido en el pleno del Ayuntamiento de Zaragoza y que se ha tenido en el pleno del Ayuntamiento de Zaragoza, en el que el Partido Popular lo que planteaba eran dos cosas. No solamente que se sancionara a quien incumpliera la ordenanza, que parece bastante de sentido común, oiga, quien incumpla la ordenanza y quien vaya en bicicleta por una acera de menos de 4 metros, hay que sancionarlo, porque genera problemas, ¿no? Es decir, sino que además pedíamos que hubiera campañas de sensibilización y de concienciación, por no hacer que todo estuviera, se volcara sobre la sanción o que los policías locales sancionaran, que hubiera una campaña de concienciación sobre el uso de la bicicleta, sobre el uso cívico de la bicicleta y que para aquella gente que se siguiera incumpliendo y el Ayuntamiento hizo caso omiso. Cuando yo estoy hablando de que el problema es las decisiones que ha tomado el Ayuntamiento de Zaragoza, lo intento ejemplificar con lo que ha pasado en el Paseo de Independencia o lo que acaba de pasar en la Avenida Valencia. Pero el problema es exactamente ese. El problema es la dejación de funciones que el Ayuntamiento de Zaragoza y el Servicio de Movilidad ha hecho de los problemas de la bicicleta. Si no se hubieran dado los pasos que se hubieran dado, no nos encontraríamos en la situación en la que nos encontramos de debilidad para la bicicleta cuando la cosa se tendría que ser distinta. Simplemente por concluir, es decir, para evitar todas estas disputas que estamos teniendo, ojalá la DGT agilice este reglamento y nos traiga al Ayuntamiento de Zaragoza cómo debemos que debe hacerse uso de esta bicicleta. Evidentemente, Jorge, frente al tema de la bici y la movilidad de esta ciudad habrá opiniones para todo. Por otro lado, hay casos, efectivamente hemos conocido los que tú citabas, pero por otro lado creo que en este momento hay también mucha gente satisfecha en esta ciudad de la cantidad de kilómetros que hoy podemos disfrutar de carril bici, que en muchas otras ciudades, como por ejemplo Madrid o ciudades grandes de España, no pueden hacer uso y disfrute. Desde luego habrá que mejorar ciertos aspectos, claro que sí, pero también no lo llevemos todo al campo negativo, porque la inclusión, como decía Pascual, de la bicicleta que ha venido para quedarse, creo que es un paso satisfactorio de la ciudad, ¿no? Haciendo una ciudad mucho más sostenible y mucho más rica. Bueno, veremos primeramente lo que decide la DGT y después abordaremos cómo va este tema en la ciudad. Vamos antes de concluir, a abordar un tercer asunto, esa situación de Grecia ante las elecciones de finales de este mes. La Unión Europea está presionando ante el temor de que el partido que, según todos los sondeos, ganaría las elecciones
Syriza pueda decidir salir del euro o no pagar la deuda. Este partido ha desmentido estas acusaciones, ha dicho que se está generando una campaña del miedo y que realmente lo que se plantea no es salir del euro ni tampoco no pagar la deuda, sino llegar a un acuerdo para hacer una quita de esa sanción, de esa deuda. Bueno, ¿cómo ves Pascual, esta situación en Grecia, estas presiones y esta campaña o no del miedo? Yo creo que hoy leía que Grecia, que la cuestión de Grecia es porque es una especie de laboratorio político y económico, ¿no? El presidente del Parlamento Europeo decía hoy que era absurdo este tipo de especulaciones y además que precisamente este tipo de comentarios lo que pueden hacer es que los electores se arrojaran en brazos de opciones radicales precisamente por pensar que desde Bruselas o desde Berlín se está condicionando su voto, ¿no? Y creo que lo dice con toda razón, ¿no? Pero yo creo que lo del laboratorio, Grecia va a renegociar su deuda, estaba en ese proceso. La Unión Europea lo tiene ya hablado y casi estaba ya cerrado. Y el problema es que a la Unión Europea le ha venido muy bien dejarlo como un caramelo para dárselo a Syriza cuando gana las elecciones. Probablemente lo tenga que gobernar a partir del 25 de enero porque veía agotado el proyecto de Samaras, ¿no? De alguna manera, ¿no? Pero estaba ya la renegociación de la deuda, está encima de la mesa y está aceptada además por economistas alemanes y del Fondo Monetario Internacional. Grecia se le había dado la posibilidad de ya desde el 2012 de que el año que tuviera un superávit se plantearía una renegociación de la deuda y eso ha ocurrido en este año, ¿no? Yo creo que además ni se va a plantear una quita unilateral ni se va a plantear un no pago de la deuda ni nada parecido y yo estoy convencido. Nadie dice que el líder de Syriza lleva meses yendo a Bruselas y yendo a Berlín y yendo a Frankfurt a hablar sobre la deuda griega y a negociar sobre la deuda griega. Y por cierto, además valorándole como una persona bastante razonable en sus planteamientos desde esos foros. Es decir, por eso también es el laboratorio de carácter económico, no es un laboratorio político, en el que algunos están viendo en Grecia algo así como una especie de primarias de lo que pueda pasar en otros países y también en este, ¿no? Y yo creo que ahí hay que hacer un análisis que tiene poco que ver con estos planteamientos que sí hacen respecto a lo que pueda pasar con el euro o con la posible quita de la deuda, ¿no? Jorge, brevemente y luego Pilar para terminar. Bueno, a mí me parece un debate interesantísimo, evidentemente, pero ya veremos cuando llegue, ¿no? Pero yo creo que la primera idea que hay que dejar clarísima es, uno, España no es Grecia. España no tiene absolutamente nada que ver con Grecia, ni por dimensiones, ni por situación. Es decir, es equívoco plantear que la situación de Grecia tiene algo que ver con la situación española. Dos, yo creo que no es un debate del miedo, yo creo que es un debate de la realidad. Es
Dicho lo cual, yo creo que no es verdad. Porque cuando se habla de laboratorios, mira, el laboratorio de izquierdas más importante que hay en ciudades en España es el Ayuntamiento de Zaragoza. En el Ayuntamiento de Zaragoza hemos oído hablar del laboratorio de izquierdas, Izquierda Unida, Junta y el Partido Socialista. Y la realidad del Ayuntamiento de Zaragoza, donde es la ciudad más importante que gobierna la izquierda en este país, es que ha habido 150 despedidos en la contrata del autobús urbano, que ha habido la huelga más importante en parques y jardines, que se ha privatizado el servicio del agua y que lo que han hecho es las fórmulas tradicionales de la izquierda, subir los impuestos y meter las facturas en los cajones, ¿no? Por eso yo creo que cuando se habla en teoría de las cosas, se dice una cosa, pero cuando se llega a la práctica de lo que luego los laboratorios de izquierdas hacen, mira, nada de eso. En el Ayuntamiento de Zaragoza yo llevo oyendo hablar de la auditoría de la deuda desde que empezamos la legislatura. ¿Y sabes qué auditoría de la deuda se ha hecho en el Ayuntamiento de Zaragoza? Ninguna. Pues eso. Pilar, para terminar. Es curioso, no comparamos España con Grecia, pero retorcemos la cuestión para llegar al Ayuntamiento de Zaragoza. Yo no lo escondo, yo no lo escondo, yo hablo de mi libro. No lo escondo. Yo simplemente con esta teoría, esta conspiración del miedo que hay sobre el asunto de Grecia, yo creo que tiene una responsable que a su vez me parece de una enorme responsabilidad, que es la canciller alemana Merkel. A mí me parece bochornoso que haya hecho una exposición una vez más de su forma personal de entender esa Europa llena de complejos de norte a sur, y me parece de verdad absolutamente indigno que una cancillera sea capaz de hacer ese órdago sobre Grecia e intente inculcar ese miedo al resto de Europa. Habrá que respetar la democracia y habrá que esperar a ver qué dicen el próximo 25 los griegos, y ellos decidirán qué próximo presidente quieren en su país. Y a partir de ahí veremos qué sucede, veremos qué políticas ponen en marcha, si es verdad que el partido más votado es el de Syriza. Es verdad que la gente, yo creo que en este momento en Grecia, después de todos los años que llevan sufriendo unos enormes recortes, estas teorías y este mete miedo que quiere, me da la sensación por las encuestas que están apareciendo que no les está haciendo mucho efecto, porque la gente tiene casi un 30% de índice de paro. La deuda pública está casi al 200%, por lo tanto, gente que lo está pasando tan mal, a este tipo de palabras y conspiraciones no le está haciendo mucho caso. Por lo tanto, esperemos a ver qué pasa el día 25, respetemos lo que digan los ciudadanos griegos y por otro lado pidamos un poquito más de responsabilidad a estos grandes mandatarios como es la canciller Merkel, y que, digamos, evite este tipo de declaraciones, porque desde luego si Grecia tuviera que
aquí se nos ha acabado el tiempo. Muchas gracias a los tres por habernos acompañado.